Buenas tardes. Damos comienzo hoy a la continuación de nuestro ciclo de narrativa del siglo XXI. En este caso se va a ocupar pues, de una obra bastante heterogénea, a la que a lo mejor resulta hasta difícil aplicarle el calificativo de novela, ¿no? Como ya veremos en la exposición que tendrá lugar enseguida y luego en el debate. Bueno, se presenta como tal. Se va a ocupar de ella Irene López Anta, que es ahora mismo alumna de segundo de grado, a la que bueno, pues tengo que agradecer eh, que se haya animado, ¿no? a participar en nuestro ciclo, porque siempre es necesario, ¿no? que la savia nueva, ¿no? circule por estos ciclos, ¿no? para renovar y para que puedan tener una cierta continuación. Así que, Irene, pues cuando quieras te paso ya la palabra y damos comienzo a tu ponencia. Gracias. Vale, genial. Bueno, pues voy a comenzar un poco hablando sobre la autora de esta novela o más bien autoficción, que se llama Fármaco, que la autora es Almudena Sánchez, que nació en Andratx, en un pueblo de Mallorca en 1985, que es periodista y que bueno, realizó un máster en escritura creativa, y destacar también que tiene un curso ella sobre escritura creativa. Es famosa porque tiene algunos cuentos traducidos al inglés y publicados en la revista Two Lines, y además en 2013 fue incluida en Bajo 30, Analogía de nuevos narradores españoles, y en 2019 pues, fue seleccionada entre los 10 primeros mejores escritores treintañeros de España por la CEDIT, junto a autoras como pueden ser Cristina Morales o Alba Moreno. Y además también colabora con medios como tales Literary y Ambiento Cultural, Culturamos o Cultalit, para los que realiza reseñas y varias entrevistas. Bueno, destacar que además de esta novela, solo tiene otra, que es La acústica de los siglos, que fue la primera que publicó en 2016 en Caballo de Troya y que fue su primer libro de relatos, que ya ha alcanzado pues la 8ª edición y se ha publicado también en Argentina en 2018. Y bueno, además pues su debut le valió para ser finalista del premio Setenil y premio Ojo Crítico, y así figurar también entre los libros favoritos de la plataforma New Hispanic Books. Vale, pasando ya a la propia novela, pues destacar que en 2021 Sánchez publica Fármaco, que es un libro testimonial, una autoficción depresiva bueno, que narra su biografía sobre la depresión, y que bueno, es un libro escrito sin tabúes y con grandes dosis de humor, en el que la autora hace un recorrido por su vida y narra en primera persona lo que supone enfrentarse a tal enfermedad mental. Es un relato complejo y agudo sobre el dolor y el placer, también sobre el sufrimiento y el goce, y bueno, obviamente sobre el vivir y el morir. Y bueno, destacar que ella misma, ahora veremos, me centraré cómo trata la literatura de una forma metanarrativa, y ella incluso hay un fragmento en el que reduce sobre qué va la propia novela. Dice: este libro es para personas tristes con sentidos de humor, con sentido del humor, que alguna vez han notado cómo el cerebro se les marchaba, se les escapaba de las manos, cuando las manos son las únicas partes humanas puramente realistas con las que agarramos cosas sensibles y abrazamos tanto. He metido un termómetro entre las páginas de este libro. Fármaco, bueno, llega a las librerías en pleno debate sobre la salud mental y la creciente preocupación por el aumento de... Bueno, perdón, me he adelantado. Llega eso en pleno debate sobre la salud mental y el creciente preocupación por el aumento de suicidios pues, en la población joven, y Almudena, a corazón abierto, pues narra en sus páginas, incluso pues, con una carta de despedida incluida, que ella además debate sobre si es literatura o no, y bueno, en las dos ocasiones más próximas que tuvo en quitarse la vida. Y bueno, durante esta etapa sí que hay algo que hemos aprendido en estos últimos años sobre todo,
es que en tiempos convulsos el autocuidado de la salud mental pues es muy importante y pues reclama un espacio en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces pues carecemos de las herramientas necesarias para ponernos a nosotras mismos en el centro de esa compleja ecuación que es la vida. Y bueno, a Almudena Sánchez pues le pasó algo similar. Hace unos 4 años cayó en una depresión endógena profunda, de la que solo ha conseguido salir a base de paciencia y de química, por eso el nombre recibe el título de fármaco, y bueno, que es como lo ha titulado. Y bueno, llama la atención sobre todo también como la propia autora afirma que, bueno, cito textualmente, que le ha costado mucho. Dice, realmente no soy consciente de los tiempos en los que he escrito este libro porque lo he hecho cargando con una depresión muy fuerte y no me acuerdo bien. Yo creo que cuando no estaba tan mal iba escribiendo capítulos y he tardado más o menos 2 años en completarlo. Destacar también que, bueno, la autora dice que ella no podría volver a escribir esta novela, ya que lo hizo en una época convulsa de su vida, en el que también los fármacos tuvieron mucha importancia, porque además lo vamos a ver, que los va a utilizar como una fuente de creación y de ideas nuevas en las que basarse para escribir. Además tiene pues mucha relación con la literatura del efímero, porque dice que esa Almudena que se está viendo en el libro no es la verdadera Almudena y no es la que como se ve ella actualmente. Bueno, ya sí, ya pasando a la estructura, bueno, ya ha adelantado Fernando que bueno, es una novela, una autoficción muy compleja y sobre todo en la estructura de la novela. Y bueno, es que la estructura del libro pues da numerosas vueltas al pasado, hay muchos flashbacks sobre su infancia, está muy desordenada toda la novela, pero es cierto que, bueno, otra vez la autora especifica la estructura en un fragmento y ella misma dice, fármaco está escrito hacia atrás. Rectifico, está escrito hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante, como cuando rebobinábamos en el pasado de las películas. ¿Cómo echo de menos ese gesto? Darle al botón del mando. Los personajes se volvían locos. Y bueno, aunque cuesta a veces darse cuenta de esto, sí que realmente tiene una estructura, aunque bueno, haya incluso capítulos en los que haya segundas partes, pero que no sean lineales. Y bueno, sí que se puede ver cierta estructura entre el primer y el último capítulo. El primero se llama El demasiado vértigo y el segundo es El portazo. Este se puede ver en cómo el demasiado vértigo comienza. Hablando de cabezas, habría que empezar a explosionar ya. No son necesarias tantas explosiones en el Líbano como en nuestras cabezas occidentales. El mundo sería mejor con cabezas dispuestas a albergar una bomba antidogmática con efectos colaterales empáticos. Aunque yo no soy nadie para dar órdenes, pues tan solo soy una escritora que empieza. Seré siempre una escritora que empieza. En el año 2087 seguiré siendo esa escritura que empieza, que tiembla. Y en el último capítulo, en el portazo significa el cambio de las fases de la vida, como ella ha pasado de esa depresión a su etapa actual. Y es por eso por lo que tiene mucha importancia la portada del libro, porque ejemplifica esto. Y bueno, se termina la obra diciendo, soy un portazo, el primer portazo que di de adolescente, el último que perpetré en mi cuarto de Mallorca, y los que di ahora, me despiertan golpes en la tráquea. Portazo va, y los quedaré siendo anciana, con el bastón de la mala leche y una arruga aristotélica que me saldrá entre las cejas de tanto imaginar libros soñados, libros andantes. Presente, pasado, futuro y vejez se conjugan en 4 portazos. Para ser más exacta, soy el aire del portazo, las pequeñas partículas polvorientas que deja flotando un portazo enfurecido, los restos del portazo. Y bueno, se ve también como se termina ese capítulo diciendo, pues se incuban como cualquier virus en un tarro de mermelada de fresa, refiriéndose pues a toda la infancia, que es por la que ella busca la causa de su depresión. Un tarro inocente, desarmado, en un tarro de infancia se incuba y explota. Comienza el enfrentamiento.
Además, es importante destacar, bueno, como la autora en varias entrevistas destaca cómo nunca había escrito de una manera tan caótica, no lo había escrito ni siquiera en su anterior libro, en la acústica de los iglús, pero es cierto que es un libro más sincero, ya que cree que todo esto se debe a que nunca ha estado tan cerca de la muerte y que, bueno, que es un momento en el que ya le da igual, porque, porque bueno, se ve que está viviendo al límite. Además, tuvo que reescribir muchísimo la novela porque tenía la sensación de que nada tenía sentido. Y bueno, esto es así porque es un libro en el que ha querido construir un llanto, y es que es un libro, quiere que el libro se le oiga llorar de lejos, como le pasó a ella misma. También respecto a la estructura, destacar cómo va añadiendo, bueno, algo que nunca habíamos visto en otros libros, o por lo menos yo, que fue algo que me sorprendió mucho, que fue el hecho de introducir tweets y pesadillas. Es que, bueno, la autora decía que entienda que esto que puede parecer una modernez, pero que a ella le encantan porque están ahí, porque es como si otras personas habitaran su libro y haciendo así que el libro no sea tan suyo y bueno, que le quita así un poco de egocentrismo a la obra. Además, esto va relacionado con una parte del libro en el que se dice que está en contra del bla 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 de los libros, ya que no le gusta ser tan pesada y le da miedo ser pesada. Eh, Cada vez que se pone a hablar y a escribir en concreto, siente ese peso encima, no seas pesada, por favor. Y eso quizás pues ahora pues no importe mucho, pero es el mandamiento de todo escritor, que es el de fuera la pesadez. Y dice la autora que pues, muchos libros los ha dejado a medias por eso, porque le agotaba la despampanante narratividad y el lirismo que suele ser denso, y es por eso por lo que intenta que las frases sean lo más naturales posible. Bueno, destacar, pues bueno, ahora voy a leer dos tweets que, bueno, me han parecido importantes para destacar, que el primero es: ¿será triste la palabra que más sinónimos y antónimos tiene? O voy a tomarme una pastilla antes que la vida me haga efecto. Aquí también pues se ve un poco del humor de la autora. Y es que ella lo que no quería es que era hacer un libro empalagoso, y es por eso por lo que fue intercambiando infancia, depresión, pesadillas y cosas que fueran moviéndose dentro de la mente de la autora, que estaban provocando pues esa escritura. Y es que la autora además tenía muchos conflictos sobre si introducir estos fragmentos o no, porque sabía que se le iba a criticar, pero es como que la estructura del libro se lo pedía porque, bueno, era una depresión escrita por una persona de 35 años, que en esta época actual estamos gobernados por las redes sociales, bueno, y entonces que era importante marcar la época en la que estamos viviendo, y pues lo único que podía hacer ella era entrar en las redes sociales y lo único que podía hacer era darle retweet a estas frases para simpatizar con el resto de personas. Además, también le pareció, es bastante curioso porque ella misma ha dicho que le han escrito personas que han escrito esos tweets diciéndole que no se esperaban que verse a ellos mismos en un libro, por lo que, bueno, hay un fragmento en la obra que ahora veremos, que ella especifica los narratarios que quieren que lea la novela, y bueno, pues es curioso porque estos mismos pues realmente han leído la obra y se han puesto en contacto con ella incluso. Y bueno, destacar, por ejemplo, también el hecho de que incluye pesadillas, por ejemplo esta que dice: estoy cavando un foso para plantar un diente. Al día siguiente se oyen risas y carcajadas en el interior de la tierra. Bueno, por supuesto, ella dice que ella no sueña así, sino bueno, que lo ha llevado todo pues un poco a lo literario. Pasando ya al argumento, decir que bueno, la obra no tiene argumento como tal, no sucede en acciones, sin embargo sí que se basan en los recuerdos y los pensamientos de Almudena, por lo que se tratan numerosos temas y se pueden resumir básicamente en dos fundamentales, que son la enfermedad, pero sobre todo la infancia,
que es como dice la autora, que es sobre lo que va la obra, debido a que duda que su depresión sea endógena o no, como le dicen que es, porque su abuela pues, bueno, había tenido depresión, pero ella no quiere creer esa justificación y busca en su infancia o incluso en su no infancia esta causa. Y bueno, es por ello por lo que va a buscar causas externas. Y por eso es la curación de una enfermedad mental. Y si hay una fuerza sobrehumana, bueno, que se va forjando en el estómago, que es el carácter, que se enfrenta a más cosas, como por ejemplo la literatura, que también tiene que ver, o con la rebelión y la familia, y estos tres temas que, bueno, los he considerado secundarios, pues tienen mucho que ver con los anteriores dos mencionados. Voy a comenzar con la enfermedad, y es que, bueno, el personaje de Almudena habla sobre la depresión como la enfermedad inmaterial, ya que a diferencia de otras, como el cáncer de ovarios que tuvo, de este sí que sabes de dónde proviene ese dolor y sabes cómo curarlo, pero una depresión no sabes de dónde viene ese dolor y genera pues mucha frustración, porque además todo el mundo le dice que ya se le pasará, porque es una enfermedad más abstracta y muy difícil de comprender, que incluso la misma persona no puede comprenderlo. Y es ella lo que quería expresar, ese sentimiento de incomprensión, por lo que se obsesionó fue suplirla sin tener herramientas y saber cómo estaba pasando en su cuerpo. Y esto se ve en fragmentos como: me caigo, no sé en qué parte de mi cuerpo está la herida, me doblo, me crujen los músculos y se tensan mis articulaciones, me retuerzo, no sé en qué parte de mi cuerpo está la herida, me estiro, me rompo el codo, me estremezco, me estrangulo, no sé en qué parte de mi cuerpo está la herida. Me encuentro con la cabeza girada, ahora tengo ojos en la espalda y en la nuca, el hombro se me ha salido. No sé en qué parte de mi cuerpo está la herida. Me intento recomponer, doy la vuelta, no puedo ponerme en pie, me duele la parte baja de los tobillos, el meñique, el dedo gordo, sufro un trastocamiento, tengo que llamar urgentemente a alguien, una mesa camilla, tengo que contactar con alguien. Luego destacar también cómo se acerca la enfermedad, no de una forma inmaterial, sino que ella misma se considera un árbol talado al que poco a poco se le van cayendo las partes del cuerpo, que eso también vuelve a tener mucha relación con cuando le quitaron los ovarios por el cáncer que tuvo, ya que, bueno, ella no comprendía de tan joven cómo le iban a quitar una parte de sí. Durante los 5 meses que llevo deprimida he preferido estar talada, en secciones. No se clasifican a veces los tornillos de rosca, redondo, bueno. No tengo ni idea de tornillos. Quiero contarlo para que no parezca metafórico. Un día me quiero cortar la cabeza, otro un brazo, el pie, el estómago. Maldito estómago, no sé dónde que cada día y le pide comida. Y bueno, terminar por último con un fragmento en el que escribe la enfermedad como algo que le persigue constantemente y que no le deja respirar y que siempre está con ella, que provoca que ésta se cierre en casa y que no le deja hacer vida normal. Las migas de pan, hermanas de la depresión. Julia Stiff menciona, descubre un mal que apenas se ve, pero que guarda una verdad. La invasión de las migas entre sábanas lavadas, la forman esas migas de pan, pensamientos horneados. Bueno, vale. La depresión la forma esas migas de pan, pensamientos horneados, arena escarchada, masa madre y llameante, que escuecen, se pegan, se multiplican, vuelven y provocan un llanto intermitente. Bueno, como antes he mencionado, la enfermedad se ve en relación con otros dos temas, como puede ser la literatura como tal. Y bueno, es que Almudena pues, hace muchas alusiones a otros escritores que han escrito o pasado por una situación similar. Y aquí expone el caso de Virginia Woolf, el libro de estar enfermo, y destaca como nunca antes pues, había tratado esta enfermedad como algo literario, recordando a su vez que Woolf, bueno, también había tenido depresión y, bueno, es bastante famosa su carta de suicidio en dirección a su marido. Desde que me diagnosticaron depresión mayor endógena, el tiempo se ha detenido. Siento una tensión de no futuro. Intento leer para no olvidar el hábito de relacionar abstracciones invisibles. Uno de los libros que más me ha acompañado es un ensayo de Virginia Woolf, Estar enfermo, que da cuenta de la poca literatura que trata la enfermedad como tema principal, como tema único. Excluye, claro está, los libros de autoayuda y los maravillosos libros metafóricos.
El segundo fragmento lo he destacado porque ella tenía mucho miedo a que la enfermedad no le dejara escribir y es por ello por lo que pensaba que le iban a declarar letrarida incapacitada. Qué lástima, te suponíamos talentosa, una menos en el circuito de los tractores en ruinas. No sabes pronunciar la palabra depresión. Te da más respeto que el holocausto. Todo es desmesurado. El mundo te pide que camines, que cantes, que bailes, que escribas y está mal fabricado el mundo. Empecemos por ahí. Después también tiene relación con la familia y esto es destacable por, bueno, no es con su relación con sus padres, pero sí con su tía Antonina, que es siempre quien la apoya en la enfermedad y en la que destaca a su vez cómo está presente muchas veces sin estar físicamente, porque esto es lo que necesita Almudena, que estén pero sin agobiar, pero que sepan que siempre las van a apoyar. Y se ve que, bueno, en este fragmento dice, sigue acudiendo a su consulta porque Almudena pues va, como veremos ahora, a un psicólogo que se llama Dr. Magnus y dice, mi tía Antonina me acompaña y me empuja suave. Soy una persona con la fortaleza adecuada para pisotear el mundo. Estoy vitaminada con alegría. Hemos disparado la ceniza que me asqueaba y me mataba lentamente. Y nos reímos en la consulta. En ocasiones me cuenta sucesos de su vida nada agradables. Otros son mejores y opinamos acerca de la rutina cotidiana, si nos gustan las navidades, jugar con los niños o me intereso acerca de su profesión. Es muy duro aguantarle tristeza de los demás, nos intercambiamos los roles, es una amistad rara medicinal. Y por último, que es la rebelión, que es muy importante en este fragmento. Soy Almudena, la de encima de la cicatriz, un seísmo, y Almudena, la de abajo. Ritmo y piernas, una marcha militar. Bueno, esta es la mirada sobre la vida, incluso cuando está cargada de oscuridad, en el que, bueno, el libro pues es un poco bipolar en el sentido de que se pueden leer dos lecturas y que está la parte de la depresión y la descripción de la enfermedad y la construcción de un carácter que se está formando como un esqueleto, pero también un esqueleto que sostiene una voz y que la impulsa a salir. Y, por ejemplo, en el libro hay un montón de contraste con la enfermedad física y de los ovarios y con la depresión. Por eso la del seísmo de la zona superior, de la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Vale, pasando a la infancia, bueno, pues como ya he mencionado antes, Almudena trata de justificar esa depresión endógena no tanto en su abuela que tuvo depresión, sino en su pasado y en su relación con su padre y con su madre, sobre todo, porque como se ve en el primer fragmento, ha pasado una infancia que ella no ha visto. Bueno, en el primero, por poner en contexto, ella está viendo un vídeo sobre que grabaron sus padres. Dice, no estamos enfocados ni 2 minutos seguidos. Lo que ese vídeo demuestra es la casa y mi hermano y yo de fondo. Los fantasmas somos los hijos. El vídeo dura 1 hora más o menos. 1 hora de cocina, de descansillo, de despacho, de dormitorios y de porches. Siempre mi hermano y yo de personajes secundarios, como la imaginación como bandera y la resina de la soledad en la piel. No pasa nada por grabar estancias, por grabar el aire muerto de una época. En el vídeo hay un momento en que se ven motas de polvo brillantes, como lentejuelas volátiles, flotan, y una risa y un llanto de mi hermana al tiempo. Lo hacía, lloraba y me reía, comía y dormía, te miraba y cerraba los ojos, arrancaba una brizna de hierba y plantaba un cocotero. Ese es mi hermano. Lo que me asusta es escuchar mi infancia sin verla. O en el siguiente fragmento que dice, hay un mar en la infancia, está alterado por mis recuerdos, por supuesto, pero trata de contrastar parte de esas memorias con mi hermano y con mi tía Antonina, que están bastante de acuerdo conmigo y con mis padres, que no lo están en absoluto. Bueno, aquí se ve como ella no tiene mucha relación con sus padres y como incluso sus padres niegan que no le hayan dado toda la atención que ella necesitaba. Y bueno, en el fragmento 3 se ve como la propia autora dentro de esa narración expone directamente el tema de la novela. Este libro va de la infancia malvada, que empezó con una bicicleta y terminó con un vómito, como la mayoría de las infancias, ¿no? Pasando como antes, pues se vuelve a poner en relación con la literatura y la familia y la religión. Y bueno, la literatura se manifiesta como respuesta a las imposiciones de cuando era niña,
época en la que se basaba en aceptar todo lo que se le decía y bueno, ahora es la literatura como medio de superación, de expresión y de salvación y bueno, siempre unida a la vida. Decía, no soy huérfana y lo soy al mismo tiempo. He tenido que formar mi carácter en ratos muy cortos de luz, en episodios fugaces de la noche, porque ella aprovechaba las noches para leer. Además dice que es donde se especifica el objetivo también de la novela. Dice, Fármaco está escrito para responder a esos libros que me contaban cosas. De niña es difícil responder, asientes. Sí, señor, lo que usted mande, señor. Por supuesto, señor. Soy tonta y algo boba, sí, señor. Ahora tengo voz y voto. Tengo libro y tengo venganza. Annie Clayton me ha prestado sus dedos de escritora fulgurante y el ver a Lindo a su niño raro y Escobar a su doña Jaimita, que solo pelaba patatas y mis patatas y caravanas de patatas. Y es por ellos por los que la maldita depresión del demonio no me vence, y es en ellos, personajes buenos, malos, regulares, en los que me concentro al ver la muerte tan próxima. Bueno, aquí como he dicho, bueno, hay como un canon literario en que Almudena pues nombra a lo mejor entre 150 libros. Luego, respecto a la familia, bueno, se ve como ella decide luego cuidar a una niña y como ésta se esfuerza en que la niña sí que pueda ser feliz, incluso teniendo pues una relación casi filial de madre a hija. Ya que la trata como a ella le hubieran gustado que la trataran. Dice, he empezado a cuidar voluntariamente a una niña de 4 años. Es prodigioso cómo la infancia de Añada se cura con otra infancia feliz. Lo que me da más miedo es que su tiempo de aerólito rubio se rompa. La llevo a cuestas como una obra de arte. No sé, una figura de Giacometti auténtica. O más que eso, obras de arte muchas. Carla solo hay una, no nacerá otra. La llevo en brazos como quisiera que me hubieran llevado a mí con 4 años. Y bueno, por último, con la rebelión, que de nuevo se muestra ese poder supremo que tiene la palabra. Entre otras cosas, era consciente de que el lenguaje era un arma de primer nivel, y yo iba a ser la reina del lenguaje más adelante, y les iba a declarar a los adultos la Segunda Guerra Mundial, la de los Balcanes, la de secesión, la de Vietnam y la de Golfo, todas las guerras que salen en las enciclopedias. Incluso la propia autora pues, tenía prejuicios sobre esta enfermedad, como ya hemos visto, y bueno, su educación siempre se había basado en tú no seas débil, tú tienes que tirar hacia adelante, si te pasa algo, olvídalo. Y claro, pues ella, bueno, se ve la portada como al final sufre una explosión de tantas imposiciones que se le habían pedido de pequeña, pero ella realmente, como se ve al final, pues ve la vida que es para vivirla, para tranquilizarse, para ver la belleza y bueno, que es la señal, que como si la depresión fuera una señal que ha sido delimitar toda la educación anterior que ha tenido. Y bueno, la novela es como una terapia personal para decir que se había equivocado con todo y pues ahí surgió otra vez pues una nueva curada medicada pero mucho mejor y que bueno, que también pues que era para que ayudara a la gente. Bueno, para pasar ahora al tema de literatura, no tanto en el tema del argumento, sí es importante destacar cómo tiene una función muy importante en la obra y una función metanarrativa. Y bueno, es que Almudena, bueno, tiene este gran interés como trata esta de una forma metanarrativa, bueno, en la que aparece incluso ella misma, como si ella misma estuviera especificando todas las razones por las que escribe, incluso manifiesta y muestra a la luz debates internos que tienen los escritores en el proceso de creación literaria, porque es que este libro esconde fragmentos en los que se observa cuestiones que tratan sobre la propia creación literaria y los problemas y los debates internos de los escritores, y que es algo que nunca ha salido a la luz y parece pues muy innovador y que lo haya hecho y que tiene mucho valor. Es por ello por lo que en el primer fragmento se observa cómo ella especifica al público al que la novela va dirigida, los narratarios, que es el texto que he mencionado anteriormente. Pero bueno, como ya he dicho, pues al final estos narratarios le contestan y que es algo muy curioso que nunca habíamos visto. Y luego también acaba siendo ella quien resume el argumento, que dice que es sobre la infancia. Y bueno, también expone
por qué había escrito Fármaco y dice, escribí fármaco porque no podía pensar en nada que no fuera morir. Tenía proyectos empezados, una novela sobre los primeros destellos adolescentes y una colección de cuentos. Y los dejé a la mitad porque mi trastorno mental ha sido explosivo, una reverberación. Echo de menos la lucidez que provoca estar descolocada. Es importante para ella que se cure en estado de lucidez, ya que piensa, pues como antes hemos dicho, que tiene miedo de que ella no pueda escribir por estar medicada, y es que ella piensa que está tartamudeando por todo el libro, pero que en realidad no es así. Y ella lo que quiere es que se vea, pues, que no sea un libro de autoayuda, sino que se observe su vida como tal y que pueda ayudar al resto de la gente. Luego, otro pasaje muy importante es en el que, bueno, especifica también cómo escribió la novela anterior que he mencionado, que es la acústica de los iglús. Escribí mi anterior libro, la acústica de los iglús, en una mesa con la pata coja. Me notaba en consonancia con el mueble, dando trotes y galopes tras cada palabra de alivio. Era como una mesa de bar, endeble, de borrachos fúnebres, que me señalaba los errores que se tienen en la escritura, puesto que siempre se puede emocionar al lector más y más, y yo no quedaba satisfecha. La emoción siempre está lejos de las palabras. Está más en los silencios, y cuando empezaba a llenar el folio en blanco de palabras y más palabras y más palabras, me encontraba aterrida y cabizbaja con el riesgo de desbocarme y de que mis palabras sonaran otra vez y otra vez y otra vez a bla bla bla. Le pasa a la mayoría de los libros. Entro en una librería de segunda mano y se oye bla bla bla. También destacar como luego, bueno, Dr. Magnus, que bueno, ahora hablaré un poquito de él, que es su psicólogo, y que además pues se ve como él fue el primer lector de los primeros capítulos de la novela, y dice, con el paso de los meses me fui curando. Al año de entrar en su consulta ya comentábamos temas de actualidad. Le envié los primeros capítulos de este libro y se desvivió en halagos. Aceptó ser el doctor Magnus y en los correos electrónicos se empezó a despedir como tal. Un abrazo, doctor Magnus. Él, bueno, tiene una relación muy buena con Almudena, y no, le intercambiaba esos capítulos como si fuera parte de la terapia, porque sabía él que era escritora, y bueno, pues intentó, que, como ella dice también, de ver la depresión como también como algo literario, pero también como de autoterapia. Y sobre todo quería destacar una frase que, bueno, que se pone en juego, sobre todo, pues esa dualidad entre la ficción y la realidad, sobre, por ejemplo, es un debate que se ha cuestionado mucho sobre qué realmente es la literatura, y bueno, ella misma dice, escribir los pensamientos es empezar a vivirlos. Pasando ya a los personajes, bueno, tenemos a nuestra escritora, narradora y nuestro personaje principal, que es Almudena, que es una persona rota pero muy fuerte, que es una voz que está fuera del prejuicio de la enfermedad. Y durante toda la novela se ve la evolución del personaje, de cómo esta, cuando era niña, la habían enseñado a no hablar y a acatar lo que decían los alumnos, pero será gracias a la literatura, entre otras razones, por la que Almudena empezará a tener voz contra esto. También es importante destacar su faceta como escritora, que se muestra con tal honestidad y con sus problemas y debates internos, el miedo a ser demasiado pesada con ese bla bla bla, aburrir a los lectores, y sobre todo el miedo que supera esa limitación que supone el fármaco por primera vez, pero que luego se ve cómo lo utiliza con intereses propios, porque lo utiliza con la inspiración que, bueno, que le habían hecho tantos otros autores, como por ejemplo con otras drogas o con el alcohol, que bueno, es como siempre el tema principal. Y ella dice, ella se ve como le habían enseñado también a callar, por ejemplo, cuando dice, mis amigas eran buenas nadadoras, yo era la única que sabía guardarse el aire bien adentro. Tenía mi propia teoría, el aire se malgastaba de tanto hablar, y claro, yo andaba siempre obedeciendo y escuchando con los pulmones grandes y sanos. Después, ¿me salvaron la vida los libros? Pienso que sí, muchísimo. Página tras página. Notaba que morirme era imposible.
a pesar de haber comido trozos de papel de regalo. Estaba leyendo y no podía parar de transformarme en otros personajes que me alejaban de la niña que era yo. Luego tenemos otros personajes que serían tía Antonina y bueno, su pareja que nunca se dicen el nombre, pero que son son sus confidentes y que siempre se muestran preocupados por ellas. Y que bueno, destacar de su pareja como Almudena repite muchas veces a lo largo de la novela cómo él es muy paciente, incluso espera horas y horas porque se pueda comer un pescado y se pueda llevar el tenedor a la boca. Luego también encontramos otros personajes como el Dr. Magnus, que ya hemos mencionado, y que bueno, en el fragmento pues lo he seleccionado porque también habla de un sofá rojo que podríamos considerar también como si fuera un espacio de la novela. Y dice, para quitarme los demonios voy a un psiquiatra al que llamaré Dr. Magnus. Me siento en un sofá rojo. A decir verdad, no es un sofá, es un rectángulo de miedos. Los peores y mejores cosas me han pasado en un sofá. Me instiga, me reconforta, me relaja las articulaciones. No hay espejos, pero sí fotos entremezcladas. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué has pensado durante estas últimas semanas? Bueno, también es muy importante este personaje, ya que, bueno, obviamente su nombre no es Magnus, sino que Almudena lo que quería con no exponiendo su nombre era dejarse algo para su intimidad y que, bueno, ya como has puesto casi toda su vida y como todos sus problemas de la infancia, pues quería por lo menos eso, dejarlo en la intimidad. Y bueno, luego otro personaje es Cristina B., que bueno, tampoco se dice su apellido, es una ex compañera de clase en el que, bueno, ya había conocido también que tenía otra amiga que también había sufrido depresión y con la que habla sobre cómo ella se había intentado suicidar tirándose hacia un coche, pero que sin embargo pues da ese toque de humor este personaje porque le hace ver el lado positivo y el humor pues, de la depresión y por eso he elegido este fragmento en el que dice, me hizo gracia, nos burlamos un poco de mi locura, ni por asomo consideré que sería capaz de reírme de mi depresión, de mi intento de suicidio, y ahí me vi, plantándole cara, con una cerveza que me gustaba, con una compañía de derrochaba esencias florales de verano, júbilo de vivir, con un paisaje que, de tan bello, era hiperbólico. Ese día entendí lo que era remontar de gozo, remontar de pura cepa, remontar abruptamente, entre la catarsis y la emoción de saber que remontaba, y que, como me sugirió un hombre extrovertido, simpático, perdido por allí, hay ilusión, ¿verdad? Hay ilusión. Bueno, este personaje es pues, importante porque le recobra la ilusión de seguir adelante a Almudena. Luego hay otros personajes que, bueno, que ya he mencionado, que son la familia propia cercana de Almudena, cercana, bueno, entre comillas, en el que, bueno, que su hermano que se le hace mención en el fragmento que he leído anteriormente y, bueno, a la madre, pues destacar cómo solo se hace alusión a ella dos veces y siempre es en comparación con personajes literarios, en este caso con un personaje creado por Liniers, en el que, por ejemplo, que nunca está y a la vez siempre está. De hecho, físicamente dibujada no aparece nunca. Tengo un tomo gordo de Liniers y la madre de Enriqueta. Solo es una voz que grita. Mi madre es como Dios. Yo no la veo nunca, pero ella me ve a mí. Y luego su padre, que tampoco se habla de él, que por ejemplo solo se describe como que está encorbatado los viernes y no se hace ninguna más alusión a él. Pasando a los espacios, es una obra en la que no se le da mucha importancia claramente, pero sí que podemos destacar algunos, como por ejemplo Andratx, que es donde nació nuestro protagonista, que, bueno, que es un pueblo que la cohibe, tanto fuera como dentro de casa, porque ya hemos visto las relaciones con sus padres, pero también es destacable su relación con otros niños cuando era pequeña, y esto se ve en cómo la despreciaban. Bueno, hay un niño que dice que bueno, que siempre la está mordiendo. Y sobre todo es porque siempre le están diciendo que ella es una mallorquina, pero de mentira, que es una intrusa, porque sus padres son de la península. Luego está el lugar del intento de suicidio, que es en la calle Ofelia X, que bueno, que al final que tiene muchas alusiones a Ofelia de Shakespeare. Y luego el lugar en el que escribe, que no se dice, pero bueno, ella actualmente la escritora vive en Madrid, así que lo que supongo es que vive en Madrid. Y sobre todo destacar, como antes he dicho, que no tiene mucha importancia los espacios, porque los que se describe es la realidad interior de Almudena, del personaje de la autora.
en el que bueno, hay numerosos recuerdos recuerdos y pensamientos. Para pasar al estilo, bueno, destacar cómo utiliza un periodo oracional corto en el que hay muy pocas descripciones y bueno, las que hay siempre las realiza con metáforas y comparaciones un poco disparatadas, lo que confunda al lector, puesto que eso es el objetivo de la novela, reflejar el estado en el que la autora está escribiendo medicada, es un libro que está llorando. Y destacar que tampoco hay diálogos y cuando quiere introducir conversaciones lo hace en un estilo indirecto, provocando así que, bueno, que la única voz y opinión que conozcamos es la voz homodigética de Almudena. Y bueno, por supuesto, como hemos visto, a pesar de utilizar frases cortas, todo su estilo se basa en la complejidad, dando que tratamos sobre un tema inmaterial y la realidad interior de la protagonista y bueno, que tiene sobre todo pues también un tono lírico y poético. Pasando ya al final, bueno, el lector se queda con la sensación de haber tenido acceso a algunos de los pensamientos más íntimos y vulnerables de una persona, que los comparte a través de reflexiones cargadas de humildad y empatía, que lo hace precisamente para eliminar estigmas y poder enfrentarse a la realidad de una forma más honesta y con mejores herramientas. Y que bueno, que de la experiencia de 3 años que ella había pasado una depresión endógena profunda, se lleva que, bueno, que somos seres frágiles y que hay que tener cuidado de tratar al mundo con amor, y si vemos que una persona triste, lo ideal es que, bueno, que por lo menos decirle los buenos días y que mucho más no se puede hacer, sino que la gente tiene muchas dificultades y que nacemos frágiles y tenemos que cuidarlos. Y también al final, pues el libro pues, termina con una especie que está en contra de lucha con el adoctrinamiento, de hacernos fuertes, de ser ganadores, que basta ya, y bueno, esto lo quiere reivindicar Almudena y que bueno, que no importa nada decir que te encuentras mal, porque no todo es color de rosa, y bueno, Almudena Sánchez lo sabe, y por supuesto no podía acabar sin leer el final del epílogo, y bueno, terminando, necesitaba destapar mi infancia, los fármacos han sido imprescindibles en mi sanación, han empujado el trineo y difíciles, no hacen efecto hasta pasado un mes y medio, están plagados de efectos secundarios, cuesta abandonarlos, parto los comprimidos por la mitad de la mitad. Pronto me tocará dividir esa pastilla por la mitad, y la mitad de esa mitad, por la mitad. Qué pequeño es un comprimido y cuánto alberga, se pierde entre las líneas de mis manos. El doctor Magnus se sigue señalando el horizonte. Yo intento mirar lejos, hasta donde me alcanza la vista, y se expanden los colores y las cámaras fotográficas captan un tono sensacional entre surreal y fantástico. Y las fotos se revelan con manchas de fuego, oscurecidas por los bordes, y una niña arranca una piedra del campo, se topa con un insecto, palo, y se pone a jugar. Y nada, pues esto se ve también como resume un poco bastante la novela y también el punto de vista y el objetivo con el que la autora con el que la autora ha escrito la novela. Y nada, esta es mi presentación sobre el libro. Espero que os haya gustado. Por supuesto que sí, Irene, y te damos las gracias porque, como decíamos al comienzo, antes de que se conectaran los asistentes, nos enfrentábamos ante una de las obras más complejas, quizá más difíciles también de examinar, precisamente porque apenas tiene materia narrativa, como hemos podido ver. Es decir, estamos ante un texto que se abre hacia múltiples direcciones y que se sujeta pues a toda la serie de sucesos, de ideas, de reflexiones que van pasando por la cabeza de la autora, que es la protagonista. Por tanto, efectivamente, estamos ante, como tú señalabas, una autoficción depresiva, una autoficción clínica que está acotada además en un periodo temporal al que se remite una y otra vez, ¿no? Al final, en ese epílogo, 2 años hablando con la muerte, ¿no? Dice Almudena Sánchez, ¿no? Y ese ha sido el periodo de la escritura. Creo que tu presentación, pues, es magnífica, ¿no? Porque has atendido además a los ejes básicos con los que ha pretendido
Almudena Sánchez, darnos cuenta del largo proceso, del itinerario de verdadero sufrimiento al que se ha sometido. Y entonces, pues bueno, la familia, la escritura, la rebelión, pues como tú has ido mostrando en las diapositivas, contextos muy seleccionados que vienen a coincidir en buena medida con los que tenía, con los pasajes que tenía yo también marcados. Claro, cuando se escribe un libro sobre una enfermedad, pues es bastante difícil, ¿no?, adentrarse en el mismo. Uno lo mira con una cierta prevención, es decir, cogemos un libro y decimos, bueno, quiero leer una novela que de algún modo me transmita un desarrollo sobre la ficción, ¿no?, algo que ha sido ideado, concebido, ¿no?, un mundo posible, ¿no?, como tenemos en el título de nuestro ciclo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos pues, es casi un diario sin fechas del transcurso de esta enfermedad y por ello, pues tú muy bien lo has marcado, hay una serie de alusiones en esta concepción memorialista, ¿no?, de esta obra a otros escritores, filósofos, pensadores que han pasado por el mismo suplicio que la autora, ¿no? Yo tenía anotados, pues sí, Virginia Woolf, porque es la más conocida, tú has mencionado a Julia Stephen, o sea que de algún modo luego están los tweets, ¿no?, que generan un espacio interno en donde parece que se establece un vínculo de comunicación con personas no anónimas, pero sí personas normales que buscan también a través de esos mensajes que dejan ahí colgados un hilo, establecer un hilo de contacto, ¿no?, que es el que la autora ha recogido en este sentido. Entonces, claro, no es propiamente una novela en este caso. Tú has hablado de la estructura es muy caótica. Tan pronto nos podemos encontrar tres líneas como nos podemos encontrar con un pasaje mucho más amplio, sobre todo cuando bucea en la infancia o cuando está también en la etapa escolar dando cuenta, bueno, pues del acoso, ¿no?, que llegó a sufrir, puesto que evidentemente las raíces de su depresión son bastante amplias. Entonces, la estructura tiene que asemejarse a esa caótica relación de sentimientos y de estados por los que atraviesa esta persona depresiva. Pero es una persona que tiene unos conocimientos, porque habrá impartido, sobre escritura creativa, ¿no? Y eso es importante porque se le nota, ¿no?, el oficio y al mismo tiempo saca bastante provecho a ese conocimiento. Una clave de la composición que sigue y además remite también a la escritura de los diarios es cuando dice quizá fue mi primera, los diarios, quizá fue mi primera enseñanza de escritura con huecos. ¿No? Y ese pasaje es relevante, ¿no?, porque lo que tenemos en las manos es un libro que está lleno de huecos, es decir, no podemos seguir ni siquiera un itinerario cronológico, ¿no?, para decir, bien, son 2 años, lo dice una y otra vez, a veces dice 4 meses, pero uno no sabe dónde estamos situados, ¿no? Se supone que el libro lo ha elegido muy bien ese pasaje Irene, que tenía yo también aquí señalado, es un libro que que está escrito hacia atrás, y dice, rectifico, está escrito hacia adelante y hacia atrás, o sea que ahí vemos en ese vaivén, ¿no?, como la propia escritura pues oscila, ¿no?, en esa suerte de proceso, ¿no?, de creativo. Es una paradoja al mismo tiempo sobre la escritura, sobre si merece la pena escribir o no sobre ese estado por el que está pasando. He escrito sobre mi incapacidad para escribir durante el tiempo en que la depresión se manifestó más severa. Se enfrenta también al lenguaje como límite, ¿no?, que es algo que estuvimos viendo en la obra no en este ciclo, sino en el de Enrique
que ya los confundo, ¿verdad? Pero aquí dice, el lenguaje era un arma de primer nivel y ya iba a dar, y yo iba a ser la reina del lenguaje más adelante, ¿no? Entonces, claro, la obra pues está plagada en toda esta serie de reflexiones que nos permiten, ¿no?, entender cuál ha sido el proceso al que se ha entregado. Es muy importante, por ejemplo, el hecho de que tengamos un libro en el que se valore a los libros como un medio para poder escapar de la depresión, ¿no? Eso lo ha leído también Irene, pero tengo otra frase en que dice, los libros son mi antibiótico y mi democracia, por ejemplo, ¿no? Ese es quizá otro elemento importante también, por ejemplo, cuando nos interpela a nosotros como lectores, os preguntaréis qué precipicio, o por favor, el que lea esto, que lo tenga en cuenta, es decir, como en cuanto narratarios implícitos, lectores, somos invitados a trasladarnos a esta suerte de laberinto en el que anda perdida la autora, quizá también pues para acompañarle, ¿no?, en este recorrido tan extraño que va a llevar a cabo, ¿no? Esa fragmentación continua del relato que se asocia también a la contemplación de las fotografías a las que va remitiendo con frecuencia. Hay una obra que podríamos considerar antecedente de Fármaco y que es mucho más dura, y es una obra de una autora extraordinaria llamada Clara Usón, no sé si algún libro habrá caído en vuestras manos, que se llama El asesino tímido, del año 2018. Es una suerte de metáfora sobre lo que es un suicida. Un suicida es un asesino de sí mismo, tímido porque busca, bueno, pues el medio, y aquí además Almudena Sánchez en ese intento de ser atropellada se paraba delante de los coches y decía, uy, no le voy a hacer la faena a este coche si viene una familia, si hay niños, si hay personas mayores, ¿no? Hasta que encuentra pues el que le parece más adecuado, y le pega un susto de muerte al pobre hombre que tiene que pegar un frenazo, ¿no? Bueno, entonces, claro, el suicida es un asesino tímido, está muy bien elegido el título de Clara Usón, y es también un descenso, ¿no?, hacia esos infiernos gobernados por una depresión absoluta, por una falta de voluntad de vivir, y que además se abre hacia una pluralidad de temas que, bueno, pues son los que en ese caso le sacan a Clauson de ese estado prácticamente catatónico en el que se encuentra, al igual que, por ejemplo, pues aquí hay también otros hilos de los que tira Almudena Sánchez, que son los libros, pero hay también otros factores que podremos señalar y que ya dejo, ¿no?, como siempre, para no agotar ni muchísimo menos la paciencia de los asistentes, sobre todo con la confianza de que quizá el libro haya contado con lectores pues que quieran aportar ahora algún comentario, alguna reflexión para complementar, ¿no?, el brillante análisis que ha realizado Irene. Primero, como siempre, le doy la palabra a Irene por si quiere señalar algo sobre, en fin, las cuatro cosas que yo he dicho, si quiere añadir algún aspecto. No, sí, me han parecido muy acertadas. Es que hay como muchos detalles y a la vez eh, Mm. muchos detalles que son iguales, pero que tienen como características también muy diferentes. Porque al final como a mí me daba la sensación de que se repetía continuamente, pero de forma diferente. Era muy extraño. Efectivamente. Hay una imagen, perdona Conchi, ahora mismo te paso la palabra, que no me resiste esto a leerla, ¿no? Cuando dice, mi último recurso, y se está refiriendo al libro, ha sido construir un trastero de la locura. Entonces, si hablamos de escritura con huecos, de un libro que es verdaderamente un caos en su articulación, yo creo que esa imagen es también brillantísima, un trastero donde echamos todo lo que nos sobra, lo que no nos sirve, ¿verdad? Pero de la locura, ¿no?, que es en la que está sumida. Bien, Conchi, buenas tardes, esperamos tus comentarios, como siempre, tan acertados. Venga. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho el análisis de Irene porque ha sido como muy sistemático para analizar un tema muy complejo. Y la verdad es que yo
Tengo muchas cosas que decir, me gustaría decir muchísimas cosas, pero voy a decir lo que me gusta del libro. Lo que me gusta del libro es que de una enfermedad tan compleja, tan difícil, tan dura como la depresión, se pueda hacer un tema literario. Porque es un libro literario, yo lo veo más así que como un libro de autoayuda. De hecho, a una persona que estuviera deprimida, yo personalmente este libro no se lo aconsejaría. La autora habla de la importancia de los libros, de la lectura, para escapar de la depresión en algún momento, pero bueno, eso es algo que cada persona que está deprimida pues tendrá que descubrir por sí misma, porque la depresión es una enfermedad que en cada persona se manifiesta de una forma diferente. Lo que quiero decir es que no es un libro de autoayuda para nada, ni la escritora ha pretendido que así fuera, sino todo lo contrario, ¿no? Ella tenía el propósito de convertir esta enfermedad que ella ha vivido durante esos 3 años que han tenido que ser horribles en literatura. Y bueno, y hay muchas formas en que lo ha conseguido. La propia estructura, el título de los capítulos para mí es muy significativo, como ha señalado Irene, el capítulo primero, que es el demasiado vértigo, y el capítulo final, que es el portazo, ¿no? Es como la imagen del portazo, dar portazo a la enfermedad. Y es que lo bueno de la depresión es que se termina y al final hay un pasaje que yo quería leer porque es que me ha inspirado muchísima ternura. Se habla de la persona deprimida, pero aquí hay un pasaje en el que habla de las personas que acompañan a la persona deprimida. Ella se refiere a su tía Antonina, creo que se llama, y a su pareja así como personaje de fondo, ¿no? Irene ha señalado una imagen que yo también me quedé con ella, que me impactó muchísimo, y fue la imagen del tenedor. Es que tiene una fuerza, una potencia tremenda, ¿no? El imaginarme a Almudena Sánchez a la narradora con el tenedor, incapaz de llevarse la comida a la boca. Es que la depresión es eso, es una forma de explicar lo que es. Es que estoy tan deprimida que no me puedo llevar la comida a la boca, tardo en comer 2 horas, y esas 2 horas que tardo en comer, hay una persona que está ahí conmigo, viéndome comer, esa es su pareja, ¿no? Entonces, es un poco, esa imagen me ha inspirado muchísima ternura. Y quería leer en la página 164 un fragmento sobre este tema. Es cuando ya se va haciendo la luz, ¿no? Y ya va saliendo. Dice, página 164, arriba, dice, querer a alguien imposible, y que te quieran con esa pena ya es de valientes. Claro, querer a alguien es imposible porque cuando tú tienes una depresión tu voluntad está anulada, tú no sientes, ¿qué sientes? No, es como si no tuvieras sentimientos, es una sensación muy extraña y es raro piensas que es raro que la gente te quiera, y es de valientes porque tienen por así decirlo que sufrirte, ¿no? Dice, el que te quiere con depresión merece un jardín del Edén, un manto de flores al despertar, unas vacaciones en la nube más cómoda del cielo, un beso suave, bueno, y sigue. Son unas líneas que a mí me impresionaron muchísimo. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería decir. Me ha gustado también del libro que se haga yo creo que sí que se hace una defensa de los fármacos como medio de tratar la depresión, y como los psiquiatras como personas que ayudan a pasar la depresión, ¿no? Entonces, bueno, y podría hablar muchísimo más, pero estas son las cosas que quería señalar. Gracias.
Gracias a ti, Conchi, porque además has complementado, has leído un pasaje precioso de la obra que sirve de referente para acabar de configurar esto y sobre todo la última referencia que dabas a los fármacos que va mencionando, ¿no? Además con nombres. Yo pensaba si esto no sería una autoficción farmacéutica, ¿no? De modo, va dando hasta las dosis y las pautas, ¿no? Y luego en un pasaje que hemos visto también cómo va partiendo las pastillas hasta llegar casi a verlas desaparecer de la mano, ¿no? Cuando ya puede ir prescindiendo de esos fármacos, ¿no? Me parece muy acertado. Irene, ¿quieres señalarle algo a Conchi? No, que me había parecido muy interesante. Sí, yo también había visto ese pasaje, pero claro, es muy importante cómo su familia, la no directa, está siempre con ella, mientras que sus padres y su madre pues no están con ella y son su tía y su pareja los que pasan horas y horas y horas con ella. Efectivamente. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo antes que nada, eso quiero... Ay, perdona, que se me ha ido la pantalla. Sí, vale, ahora. Quiero felicitar a Irene porque, bueno, me ha parecido que ha hecho una presentación muy buena. Era bastante difícil de analizar esta novela. Yo coincido con otros comentarios que ha habido por ahí, ¿no? De que era una novela muy complicada de analizar. Yo también lo pienso. Y bueno, yo sí que quería comentar, porque estábamos hablando de otras novelas que trataban la enfermedad. Y bueno, yo sí lo he leído muy, ¿no? Teniendo muy en mente a Sergio de Molino, el que leímos de la piel, me parece que fue el año pasado, que también es una autoficción que narra un poco, bueno, pues sus vivencias con sus enfermedades de la piel, ¿no? Me parece que era la osteoporosis. Eh, y yo siempre, bueno, lo he leído, ¿no? De forma paralela a esa novela. A mí me ha gustado mucho, eh, no, no ya solo por eso, perdón, psoriasis, era la psoriasis, sí, vale, gracias, Mar. No solo por, bueno, por la lectura política que yo creo que se puede hacer de esta novela, ¿no? Que pone un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, que yo creo que cada vez vamos a ir leyendo más cosas. Y justo esta mañana leí que publicaba una columna Luz Sánchez Mellado en El País que se titula Mi primer Lex, ¿no? Y va del primer Lexatín que, que se tomó en su vida. Y bueno, la columna va un poco, pues eso, ¿no? Diciendo que tiene que haber más soluciones que las químicas, ¿no? Por así decirlo, a todos estos problemas de salud que estamos viendo que además las circunstancias socioeconómicas pues no están ayudando a evitar, ¿no? Y luego sí que había otro aspecto de la novela que me ha gustado también, que es un poco la desromantización, ¿no? Si se puede decir, del acto de escritura. Yo lo he leído más en clave del acto de lector, ¿no? Porque yo soy más lector que escritor, pero yo creo que se puede leer de las dos formas, porque ella va un poco, no, yo creo que va un poco contra esta romantización de la escritura, pues por ejemplo en la página 74, cuando dice, la lucha por escribir es siempre la misma, un pequeño temblor poético, ¿no? Esta podría ser la parte romántica de la escritura, frente al gran filete de la realidad, ¿no? Luego lo que es escribir, que es un trabajo arduo, ¿no? Me imagino que van por ahí los tiros. Y luego también cuando hace un repaso a todas sus influencias o a sus fuentes, habla mucho de Virginia Woolf, pero también habla de los cinco, ¿no? Que eso a mí me ha gustado mucho, yo fui lector de los cinco, y también te hace pensar que para llegar a leer o escribir ciertas cosas, pues tampoco hay que denostar otras por las que hay que empezar, ¿no? Así que bueno, yo no me enrollo más. Felicidades, Irene.
Perdón, sí, es que se había quitado el micrófono para que no hubiera interferencias, ¿no? Le estaba dando las gracias a Enrique. También había visto esta mañana el artículo ese que estuve a punto de mandarlo al grupo para contextualizar, ¿no?, esta obra, y efectivamente el año pasado Julia Bachiller se ocupó de la obra de Sergio del Molino La piel, ¿no?, que es uno de los textos, ¿no?, en los que se bucea en lo que implica convivir con una enfermedad, ¿no?, y tener que crear una cotidianidad de vida con estos problemas, ¿no?, y con todos los trastornos que conlleva. Irene, ¿quieres decirle algo a Enrique? No, que me parece muy interesante también lo que ha dicho de la desromantización. Si es que básicamente la novela podría tratarse también como la descripción del propio acción de escribir, o como si fuera también como, no como instrucciones, pero sí como los pasos a seguir, o los A puntos ver, que hay en la literatura. Se exponen los personajes, el objetivo, el público. es un doble proceso en realidad, porque hay algunas frases que son verdaderamente poéticas, ¿no?, y que yo tengo anotadas casi como aforismos o como breguerías, ¿no?, sobre todo cuando se refiere al mundo de la infancia en el que bucea, ¿no?, es decir, por ejemplo, decir el nacimiento es un cañonazo, que yo creo que también lo habías aludido, ¿no?, o la infancia es lo contrario al paso del tiempo, que me parece también acertadísima, ¿no?, o cuando dice aún con mayor brevedad, nacemos escuchados. ¿No? Es decir, ya con una carga, ¿no?, sobre nuestros hombros, sobre el propio nacimiento, ¿no? Entonces, todas esas frases son muy brillantes, pero luego es verdad que está ese, entre comillas, filete de la realidad al que se enfrenta, contra el que a lo mejor ese temblor poético que estábamos antes comentando y que decía Enrique, pues no sirve para mucho. Bueno, le damos la palabra a Mar. Mar, buenas tardes. Hola, hola, buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, yo también felicitar a Irene porque su exposición me ha parecido brillante y además, por lo que has dicho, pues Irene debe ser muy, muy jovencita, con lo cual doblemente mis felicitaciones. Yo estoy leyendo la novela, sí, estoy leyendo el libro y no lo he acabado. Llevaré, pues no sé, un poquito más de la mitad y la verdad es que a mí, pues coincido en lo que habéis dicho, me parece que tiene mucha complejidad, esa profusión de imágenes y esa introspección para expresar de una manera tan honda cómo se siente una persona que está atravesando por ese proceso y que no sientas la necesidad de abandonar la lectura porque te engancha, me parece un reto, ¿no? Esa profusión de imágenes, metáforas, etcétera. Hay una cosa que me la has pisado, Fernando, que quería decir que ahora cuando ha hecho Irene la presentación me ha parecido ver, pues eso, una greguería y te lo quería comentar, Fernando, a ver si Sí. no me he olvidado yo de nuestras clases. Es al principio cuando ha puesto los retweets y era una frase que decía, estoy cavando un foso para plantar un diente, al día siguiente se oyen risas y carcajadas en el interior de la tierra. Esto no sé si podría ser una greguería o no sé, a mí me ha resonado esto. ¿Sí, no? Sí, Vale, son frases vale, muy vale, breves, ¿no? me ha interesado. Y yo, de una manera Bien. mucho más sencilla, pero al hilo del comentario, del análisis de Conchi, que me ha parecido muy profundo y muy, muy lúcido, yo creo que el libro pues consigue o pretende también, vamos a decir, humanizar la enfermedad. Digo humanizar entre comillas, porque sí que es cierto que a pesar de la cantidad de tiempo que ya llevamos conociendo la depresión, cada uno en nuestro imaginario, o en el imaginario colectivo, yo creo que
sí que hay muchas de las ideas que señala la autora como de que tienes que ser más fuerte, que tal. Entonces, yo creo que el libro rompe o pretende en ese sentido, bueno, pues trasladar que esto no es así, ¿no? Y a la vez, y yo misma me hago partícipe de ese gran desconocimiento, saber que una persona como la autora ha sido capaz de escribir algo así estando en un proceso tan duro, pues también me sorprende y hace que yo misma me dé cuenta de que desconozco la enfermedad, ¿no? Porque la idea que yo tengo es que cuando una persona está deprimida, pues esa falta de voluntad le lleva a no... O sea, me sorprende esta creatividad en alguien que está tan abatido. Simplemente es mi reflexión que yo misma me doy cuenta y quizá por eso también lo que tú decías, Fernando, que no hay un hilo, o sea, que es como una escritura a lo mejor un poco espontánea y ella luego lo habrá armado cuando ya se ha sentido un poco mejor. Y nada, al hilo de este tema, comentar que sí que noto que hay cierta literatura últimamente, como habéis señalado, que apunta hacia el tema de la enfermedad mental y hacia el tema del suicidio. No he leído el libro de Aramburu, no sé si alguno lo ha leído y no sé en clave de qué está contado, pero bueno, también lo quería un poco poner sobre la mesa, por así decir. Bueno, pues gracias. Vale, ya te dice. De acuerdo, Enrique, pues gracias. Bien, sí, completa, ¿no? La intervención de Mar, ¿no? Que nos ayuda pues, a encuadrar un poco más este tipo de obras, ¿no? Que requieren mucho esfuerzo, ¿no? Por parte del lector, porque lógicamente no estamos invitados a participar en un orden de ficción, sino que es una verdad de la que se nos está hablando, con lo cual, claro, tenemos que implicarnos de un modo más directo a la hora de seguir el transcurso en este caso, de la autora, de la escritora, de la protagonista, puesto que coinciden todas esas figuras, en efecto. Conchi, ¿querías añadir alguna cosa en tu intervención? Sí, Conchi, a lo mejor es que tenía el micrófono puesto. Perdón, tenía el micrófono. Solamente Vale. sobre el proceso de escritura. Yo no creo, yo creo que tal vez Irene lo pueda decir mejor, yo no creo que ella, la narradora, la escritora, haya escrito el libro tal cual está mientras estaba deprimida. Yo no lo creo posible. Yo la idea que tengo es que pienso que tal vez ella lo que ha hecho ha sido ir apuntando pensamientos, cosas que se le ocurrían, desahogándose, y luego una vez que ya ha estado bien, ha recompuesto el libro. Eso es lo que pienso, pero vamos, no lo sé. Sí, no podemos saberlo, ¿no? Porque no nos dice en ningún momento más allá de los 2 años en que ha estado enferma, de esa escritura con huecos, de ese trastero de la locura. Pues claro, indudablemente los fragmentos se han ido ordenando. Hombre, es muy importante, y ese pasaje sí lo ha leído Irene, estaba muy bien elegido, el hecho de que mandara los primeros capítulos al doctor, cuyo nombre se inventa, y que la animara a continuar, porque veía ahí una senda de recuperación, ¿no? Entonces sí, evidentemente el proceso ha tenido que ser seguramente el que tú sugerías. Irene, ¿quieres añadir alguna cosa a lo que han comentado Mar y ahora Conchi? Sí, decirle que respecto a lo de Conchi, ella en una entrevista, claro, decía que ya lo había escrito todo afectada por la medicación, pero que después, claro, que su estructura era tan caótica que después le tuvo que dar un orden, que ella ni siquiera se veía reflejada en esa escritura y luego, claro, hay a veces que no se llegan ni a comprender algunas comparaciones que hace. Sí, perfecto, así es. ¿Alguien quiere añadir algo más a esta obra, a este asunto?
pues voy a poner término a la grabación